Muy buenos días, que Dios te bendiga en esta mañana. Hoy quiero compartir acerca de uno de los atributos de Dios, una de las características de su carácter. Siempre decimos que es importante conocer a Dios, pero no siempre entendemos la necesidad de profundizar en este conocimiento. Nos conformamos con alguna información superficial y no siempre meditamos y dedicamos tiempo para entender las implicancias que tiene conocer el carácter de Dios en nuestras vidas. Dios es todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Él es eterno. Dios está en todas partes al mismo tiempo. Todos estos son atributos de Dios que conocemos. La pregunta es, ¿cómo afecta esto en nuestras vidas? Esta mañana quiero invitarte a pensar en un Dios misericordioso. Dios se presenta a sí mismo como un Dios misericordioso. Si Dios tuviera una tarjeta de presentación o un perfil en Facebook, diría el Dios de misericordia. Ese es su nombre, esa es su identidad. Cuando Dios se manifiesta al pueblo de Israel en el monte Sinaí, con estruendos, relámpagos, fuego y humo, para darle a Moisés las tablas de los mandamientos, eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, Él se presenta a sí mismo como yo soy Jehová, tu Dios, tu libertador, que te saqué de la tierra de Egipto. No quiero que tengas otros dioses. Y en el versículo 6 dice de sí mismo, yo hago misericordia a millares. Dios quiere dejar claro en su presentación, en su identidad, en lo que Él es, que Él es un Dios misericordioso. En el capítulo 33 encontramos un nuevo encuentro personal entre Moisés y Dios. El versículo 11 dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara, como hablamos cada uno de nosotros con nuestros hermanos. En el versículo 18, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria, y Dios le responde, haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente con el que seré clemente. En otras palabras, Dios le dice que si lo quiere conocer, si quiere conocer su gloria, si quiere ver su rostro, Él es misericordia. Él es un Dios misericordioso y clemente. De todos los atributos de Dios, de todas las características que Él podría haber elegido para presentarse delante de su pueblo, eligió esta, Dios misericordioso. Un poco más adelante, el capítulo 34, versículo 5, leemos, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y pasando a Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Dios quiere manifestarse a tu vida en esta mañana como un Dios de misericordia. Para Él, la misericordia es importante y Él espera que también para nosotros sea una parte importante de nuestras vidas. Cuando Jesús confronta a los hombres religiosos de su época, acusándolos de haber descuidado lo importante y de enfocarse en una justicia superficial y aparente, en Mateo capítulo 23, versículo 23, leemos, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. La misericordia está en el centro de la identidad de Dios y Él desea que nosotros también seamos misericordiosos. Estoy seguro que todos deseamos agradar a Dios y ser misericordiosos como Él espera de nosotros, pero no es fácil. Debemos reconocer que nos cuesta desarrollar la misericordia y también debemos entender que es difícil ser misericordiosos en nuestro entorno social, en nuestra cultura. Esta mañana quiero compartir con ustedes 3 conceptos que están fuertemente arraigados en nuestra cultura y son claramente contrarios a la misericordia de Dios. Muchas veces ser verdaderos cristianos y vivir los valores y principios del reino de Dios nos obliga a pensar y actuar de manera distinta a lo que la sociedad espera de nosotros. Los verdaderos hijos de Dios no siempre encajan bien socialmente.
Hay muchas cosas que para el resto de la gente están bien, pero para nosotros deben estar mal. Y debemos tener claridad en esto y defender nuestra fe. Quiero ver 3 ideas que muchas veces son parte de nuestro pensamiento y que nos apartan de la misericordia que Dios quiere que vivamos. El primer impedimento para desarrollar la misericordia de Dios en nuestras vidas es nuestro propio concepto de justicia. Tal vez esto no nos suena bien, porque sabemos que Dios es justo y ama la justicia. El problema es que hemos desarrollado una idea de justicia que muchas veces se opone a la misericordia de Dios. Nuestra propia justicia, una justicia pobre, limitada, pero su amor y su verdad exceden nuestra justicia. Nuestra sensación de justicia muchas veces está más relacionada con la venganza, con la idea de castigo o de resarcimiento. En nuestra justicia, cuando alguien comete un daño o un delito, debe sufrir un castigo que sea proporcional. No hay en el Código Penal o Civil una idea de perdón. Más allá del derecho formal, en nuestro interior siempre hay una idea de justicia que castigue lo malo y premie lo bueno. Pero la misericordia de Dios excede la justicia humana. Tenemos que incorporar, pensar de esta manera, internalizar esta idea de que la misericordia de Dios es más importante que nuestra propia justicia o nuestra idea de justicia. Cuando Jesús nos enseña a orar, dice: perdónanos como nosotros perdonamos. Es muy claro que Dios espera que nosotros apliquemos el perdón y seamos misericordiosos. Tenemos que perdonar. Y muchas veces no es justo. Muchas veces perdonar no es justo, pero siempre es misericordioso. Mateo capítulo 18 encontramos las parábolas de los 2 deudores. Un hombre que recibió perdón de parte de su acreedor, pero no fue misericordioso con su hermano, con su consiervo, que le debía mucho menos. En el versículo 32 dice: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Está muy claro. Dios tuvo misericordia de nosotros y espera que nosotros tengamos misericordia. Nosotros no estamos para juzgar ni para condenar a nadie. No fuimos llamados para hacer justicia. Somos llamados para hacer misericordia, para perdonar. Una mujer adúltera fue descubierta en su delito y debía morir apedreada para cumplir la justicia, pero encontró misericordia a los pies de Jesús. Un ladrón, un asesino, fue crucificado junto a Jesús, pero antes de morir recibió perdón y fue recibido en el cielo. ¿Es justo? Toda una vida de maldad y de todas formas llega al cielo. ¿Cómo nos cuesta aceptar y comprender estas cosas? Amamos más nuestra propia justicia que la misericordia de Dios. El segundo concepto o idea que nos aparta de la misericordia de Dios es la idea de mérito. Y esto es algo que también está fuertemente arraigado en nuestra cultura. Tenemos lo que nos merecemos. Esto está estrechamente relacionado con un discurso que fortalece nuestra autoestima y nos dice que somos importantes, valiosos, capaces y virtuosos. Y por eso es que nos merecemos cosas buenas. Cuando nos creemos esto, nos cuesta mucho afrontar los problemas y las crisis. Pensamos que no nos merecemos que nos pasen cosas malas. Muchas veces trasladamos estos pensamientos a nuestra relación con Dios. Llegamos a pensar que podemos hacer algo para merecer el amor de Dios. Creemos que haciendo una serie de cosas buenas, Dios nos va a bendecir porque lo merecemos. La Biblia no nos enseña esto. Dios te amó antes de que decidas buscarlo.
Él te amó cuando aún estabas perdido en tus pecados y delitos. Él te perdonó por gracia, no porque lo merecieras. En realidad no merecemos el amor de Dios. Es por misericordia que no somos consumidos. Cuando el hijo rebelde vuelve a su casa, no se merece nada. Él ya recibió todo lo que decía la ley que le correspondía y lo malgastó con malas decisiones. Cuando el Padre amoroso lo ve, lo abraza, lo viste con ropas dignas, le pone anillo en su dedo y hace una fiesta para celebrar el reencuentro. ¿Se lo merecía? Claro que no. Nosotros muchas veces tenemos la mentalidad del hermano mayor. Yo siempre trabajo, yo siempre fui fiel, yo siempre fui bueno, yo me merezco cosas buenas y él no se merece nada. Pero Dios es misericordioso. Él no nos da lo que nos merecemos. En su inmenso amor Él pasa por alto nuestra condición y nos llena de bendiciones. Jonás se enojó con Dios, se enojó mucho, porque Dios perdonó a la ciudad de Nínive. Ellos no se merecían el perdón de Dios. Eran paganos, idólatras, perversos, violentos, inmorales. No eran descendientes de Israel. Merecían fuego del cielo como Sodoma y Gomorra. Pero Dios los perdonó. Nunca midas el amor de Dios en función del mérito, ni en tu vida ni en la vida de los demás, porque Dios es un Dios misericordioso. El último aspecto de nuestra cultura occidental y posmoderna que vamos a ver en esta mañana y que va en contra de la idea de la misericordia de Dios es el progreso y la prosperidad. Parece que nacemos y crecemos con un solo objetivo: prosperar, vivir mejor, tener más confort, una mejor calidad de vida, seguridad económica, dejarle a nuestros hijos algo mejor y miles de otras ideas que tienen que ver siempre con conseguir y acumular cosas materiales. Lo peor de esta idea es que de todo lo que tenemos separamos una parte para dársela a Dios y decimos o nos sentimos que con esto estamos obedeciendo. Uno no hace misericordia con lo que le sobra o con una parte de lo que tiene. Misericordia es cuando uno entrega todo lo que tiene y se queda sin nada para bendecir la vida de alguien más. Cuando Jesús fue al templo, vio que los hombres religiosos, respetados por la sociedad, entregaban grandes cantidades de dinero como ofrenda. Daban de lo que les sobraba. Pero una viuda, pobre, dio 2 monedas insignificantes, que valían más que todas las riquezas que dieron los demás. Jesús no estaba mirando la cantidad de dinero que entregaban en sus ofrendas, sino cuánto se guardaban. Los hombres ricos estaban confiando en sus riquezas y nada les costaba dar muchas ofrendas. Pero la pobre mujer viuda confiaba en Dios y dio todo lo que tenía. Nosotros hacemos cosas buenas. Ayudamos a los necesitados, separamos un día de la semana para ir a la iglesia y hasta algunos separan algunos minutos del día para orar y leer la Biblia. Pero la gran parte del tiempo y de las energías están dedicadas a suplir nuestras necesidades económicas, a mejorar nuestra calidad de vida, a asegurar nuestro futuro o el futuro de nuestros hijos. Pienso que a la luz de la palabra de Dios, nuestras buenas acciones apenas son caridad. Están lejos de ser misericordia, están lejos de mostrar la misericordia de Dios. Jesús sintió compasión por aquellos que estaban perdidos y fue movido a misericordia. Entregó su vida para salvarnos. En Mateo capítulo 27, versículo 50, vemos a Jesús colgado en la cruz. Le quitaron sus ropas, le quitaron su dignidad, se burlaron de él, destrozaron su cuerpo y en su último momento, habiendo clamado a gran voz, entregó su espíritu. Él lo entregó todo. Usted no va a encontrar en las enseñanzas de Jesús algo sobre la prosperidad, el éxito, la abundancia o cosas así. Jesús dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Jesús dijo, ve, vende todo lo que tienes, repártalo a los pobres y sígueme. Él habla de un camino angosto, de una puerta estrecha. Él nos enseña a confiar en su misericordia y a sentir misericordia por los demás, en especial por los necesitados, por los malos, por los peores. El Evangelio del Reino nos confronta con la cultura en la que vivimos. Nos pone en la posición de tomar una decisión.
No podemos estar a medias, no podemos tener un pie adentro y un pie afuera. Yo te exhorto en esta mañana a que elijas la misericordia. La misericordia de Dios supera nuestra propia justicia humana. La misericordia de Dios trasciende a los merecimientos. La misericordia de Dios nos involucra en un proyecto que es mucho más importante que nuestra propia prosperidad económica. La misericordia de Dios nos habla de perdón, de humildad y de generosidad. Y esto debe ser nuestra identidad como hijos de Dios. Si de alguna manera el Espíritu Santo habló a tu vida en esta mañana, es un día de oportunidad para tomar decisiones. Deja que la misericordia de Dios llene tu vida, que su gracia te renueve, que su amor te transforme, que su poder te fortalezca. Clama a Dios para que Él purifique tu alma. Él puede transformar sin dudas toda tu vida a la imagen de Jesús. Su sangre nos limpia de todo pecado y su poder nos santifica. La misericordia de Dios está disponible en esta mañana para tu vida y para transformar tu vida en la vida de un verdadero cristiano misericordioso. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.